Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Esta cápsula va a quedar grabada para poder comenzar con la guía número 6 que tiene que ver con ácido y base. Aquí. Bueno, les comento que había tenido problemas con la grabación. Espero que ahora podamos resolverlo. Porque estaba explicando que en esta clase que yo les voy a enviar aparecen todos los conceptos de pH y de pOH y las teorías que nosotros vamos a ocupar, ya de ácido base. Así que se la voy a dejar de tarea, ¿ya? Para que ustedes puedan comprender esto. ¿Bien? Ya, y vamos a ir directo a poder resolver la guía que nos compete, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a la parte de acá de la guía. Miren, la guía 6 tiene ejercicios de ácido base y tiene ejercicios de redox, ¿ya? Igual son hartos. Así que vamos a tratar de ir avanzando y que estas cápsulas queden como para su estudio, ¿bien? Así que vamos a comenzar con la tablita que está aquí, ¿ya? Entonces, miren, en esta tablita, que es parte del ejercicio de la guía 6, vamos a dividir las cuatro filas que tenemos y acá nos piden calcular eh, la concentración de los protones, ya la tenemos, y que calcule la concentración de los hidroxilos, el pH, el pOH y la clasificación en que está, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿ya? Ya, miren. Entonces, vamos a ir como les digo por fila. En la fila 1 nos dicen que tenemos la concentración de los protones, ¿cierto? Que es 4,32 por 10 elevado a menos 6, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros de aquí podemos calcular el pH, que es menos logaritmo la concentración de los protones, ¿ya? Y eso sería menos logaritmo de 4,32 por 10 elevado a menos 6, ¿cierto? Ya, ahora, necesitamos una calculadora buena, por lo tanto vamos a ir a buscar una calculadora que nos sirva. Calculadora científica, ¿cierto? Ya, entonces teníamos menos logaritmo. Aquí, vamos a ver dónde está el logaritmo. ¿Habrá logaritmo acá o no? Ahí está, menos logaritmo. De 4,32 por 10 elevado a menos 6, ¿cierto? A menos 6. No, aquí elevado, ¿cierto? A menos 6. Ya. Eso nos dio 5,36, ¿cierto? Ya, por lo tanto, el pH es 5,36. Entonces, acá ustedes deben colocar 5,36, ¿ya? Ahora bien, cada vez que nosotros tenemos el pH, nosotros podemos decir el pH más el pOH es igual a 14, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, nosotros ya calculamos el pH. Podemos calcular ahora el pOH. Entonces, el pOH sería 14 menos el pH, ¿cierto? Entonces, el pOH sería 14 menos 5,36. Entonces, acá sería 14 menos 5,36 y eso nos da 8,64. Entonces, esto es 8,64. Entonces, aquí esto sería 8,64. ¿Ya? Y una cosita, miren. Nosotros con el pH, nosotros podemos saber si es un ácido o una base. Cuando va entre 0 a 5,5 más o menos, es ácido. ¿Ya? Entonces, en este caso, este es un ácido débil. Ya, es un ácido débil. Porque está muy cercano al 7. Y el 7 es neutro. Entonces, aquí
podemos clasificarlo como ácido débil. Y el OH. ¿Cómo calculamos el OH? Ya miren, ya que tenemos que el pOH es 8,64, nosotros sabemos que menos el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de los OH menos, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a hacerlo acá. El pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de los OH menos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el logaritmo está en base 10, ¿cierto? Entonces, 10 elevado al pOH, fíjense bien, esto es una propiedad de logaritmo, ¿cierto? 10 elevado a pOH es igual a menos la concentración del OH menos, ¿cierto? Por lo tanto, este menos lo vamos a dejar acá, en el exponente, ¿ya? Este paso a mí se me fue, pero ocurre que cuando tenemos un logaritmo, ¿cierto? El menos pasa para el exponente, ¿cierto? Entonces lo mismo que tener logaritmo en base 10 de OH menos, y esto está elevado a menos 1, ¿cierto? Porque ese signo menos pasa para el exponente. Ahora, eh, no, miento, al revés. Ese signo menos que está ahí, ¿cierto? Nosotros lo trasladamos para acá, al pOH. Entonces queda menos pOH es igual al logaritmo en base 10 de la concentración del hidroxilo. Entonces, el 10, ¿cierto? Como por propiedad de logaritmo, el 10 elevado a menos pOH me va a dar la concentración del OH menos. ¿Ya? Y así calculamos la concentración del OH menos. Entonces, en nuestro caso va a ser 10 elevado a el pOH que nos dio, que es 8,64. Entonces, menos 8,64, y eso es igual al hidroxilo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer 10 exponentes, ¿cierto? A menos 8,64. Lleno de la concentración, que es muy baja, es 2,29 por 10 elevado a 9. Entonces, la concentración del OH menos va a ser 2,29 por 10 elevado a menos 9. Entonces, aquí va 2,29 por 10 elevado a menos 9. Súper. Y ahí terminamos la primera fila. ¿Se fijan? Buenísimo. Ya, aquí esto lo vamos a separar a la mitad. O lo vamos a tratar de hacer un ladito aquí. Para poder hacer el segundo, ¿ya? Ya, la fila 2. Miren, ¿qué nos dan acá? En la fila 2 nos dan el pH que vale 12,3, ¿cierto? Ya, aquí nos dan el pH que vale 12,3. Ya, ¿qué podemos sacar acá? Miren, nosotros sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los protones, ¿cierto? E igual que en antes que el que está aquí, que el pOH, ¿cierto? Entonces, si decimos menos pH es igual al logaritmo en base 10 de la concentración de los protones, podemos calcular sí o sí los protones, la concentración. Entonces va a quedar 10 elevado a menos pH es igual a la concentración de los protones. Entonces, 10 elevado al pH, que es 12,3, nos va a dar la concentración de los protones, ¿cierto? Entonces aquí es 10 elevado a menos 12,3, y eso nos da 5,01 por 10 a la menos 13. Entonces la concentración de los protones es 5,01 por 10 elevado a menos 13. Súper chiquitito, ¿cierto? Ya, entonces esto es acá 5,01 por 10 elevado a menos 13. Ya, súper. Estamos acá. Además,
nosotros habíamos dicho que el pH más el pOH es igual a 14, ¿cierto? Tenemos el pH que vale 12,3. Entonces, el pOH va a ser 14 menos el pH, ¿cierto? Entonces, el pOH es igual a 14 menos 12,3. ¿Ya? 14 menos 12,3. Entonces, 14 menos 12,3. Y eso nos da, miento, 14 menos 12,3. 1,7. Entonces, el pOH es 1,7. Entonces, aquí vamos al pOH y este vale 1,7. Ya, y fíjense en algo, miren. Aquí el pH es 12. Y esto prácticamente es de una base fuerte, ¿ya? Porque está cercano a 14. Entonces, ese pH al ser muy alto, este es de una base fuerte. ¿Sí? Y nos quedan los ionhidroxilos, ¿cierto? Ya, los hidroxilos se calculan con el pH, igual que aquí. Entonces, acá vamos a decir el OH- es 10 elevado al menos pOH, o sea, elevado a menos 1,7. ¿Ya? Igual que lo que está acá arriba, ¿sí? Entonces va a ser 10 elevado a menos 1,7. Y eso nos da 0,0199. 0,199. 0,199 molar. Generalmente esto se viene en molar, ¿cierto? Es 0,199. 0,199. Ya, entonces generalmente los protones se miden en molaridad. Molar, molar, molar. ¿Ya? Súper. Vamos por la tercera fila. Ya, vamos a ver qué nos dan. Miren. En la tercera fila nos dan que el OH es 6,28 por 10 a la menos 5. Ya, entonces aquí nos dan que la concentración del OH menos es 6,28 por 10 a la menos 5. 6,28 por 10 elevado a menos 5, ¿cierto? Ya, entonces podemos calcular aquí el pOH, ¿cierto? Que era menos logaritmo de la concentración de los OH menos. Entonces el pOH va a ser menos logaritmo de 6,28 por 10 elevado a menos 5. ¿Cierto? Entonces aquí el pOH me va a dar, ya, aquí en menos logaritmo, tenemos que ir a buscar el logaritmo que estaba aquí o no. Menos logaritmo de 6,28 era por 10 a la menos 5 por 10, no, por 10 elevado a menos 5. Menos 5. Ahí. 4,2, ¿cierto? Ya, el pOH es 4,2. Y también podemos calcular el pOH, ¿cierto? O sea, el pH, ¿se acuerdan? El pH en este caso sería 14 menos pOH. O sea, 14 menos 4,2. Y eso son 9,8. Esto ya es una base débil. Entonces, el pH es 9,8. Aquí, 9,8, ¿cierto? También sacamos que el pOH es 4,2. El pOH aquí es 4,2. Habíamos dicho que esto es una base débil. O sea, tiende a ser una base débil. Y nos falta la concentración de los protones, ¿cierto? Que la sacamos con el pH. Acá. Entonces, ¿se acuerdan que la concentración de los protones era 10 elevado a menos pH? ¿Se acuerdan? Entonces, esto es 10 elevado a menos 9,8. Aquí vamos 10 elevado a menos
9,8. Y eso nos da 1,58 por 10 a la menos 10. Entonces los protones van a ser 1,58 por 10 elevado a menos 10. Entonces esto es 1,58 por 10 elevado a menos 10. ¿Ya? Y vamos a la fila 4, ¿vale? Aquí vamos a separar esto de acá. Vamos a la cuarta fila. ¿Qué pasó aquí? Acá. Dice, nos dan el pH que es 2,32, ¿cierto? Ya. Aquí nos dan el pH que es 2,32. 2,32. Ya, aquí podemos calcular que el pH es 14 menos pOH, ¿cierto? Entonces aquí el pH va a ser 14 menos 2,32. Por lo tanto, van a ser 14 menos 2,32 y eso nos da 11,68. Eso es una base débil, ¿cierto? Entonces esto es 11,68. No, miento, tiende a ser una base fuerte. Porque se acerca al 14, ¿cierto? Ya, veamos acá. Vamos a ver que con el pOH podemos calcular la concentración de los OH menos, ¿se acuerdan? Que era 10 elevado a menos pOH. Entonces, los hidroxilos van a ser 10 elevado a menos 2,32, ¿cierto? Ya, entonces esto es 10 elevado a menos 2,32 y eso nos da 0,0047. Ya, esto es 0,0047 molar. Ya, entonces esto es 0, no, acá, 0,0047. Y este de acá, el pH, ¿cierto? El pH es muy parecido porque la concentración de los protones va a ser igual a 10 elevado a menos pH, ¿cierto? Entonces esto es 10 elevado a menos 11,68. Entonces 10 elevado a menos 11,68. Eso nos da 2,089 por 10 elevado a menos 12. Ya, aquí. Me pasé, perdón. Aquí esto es 2,089 por 10 elevado a menos 12. Ya, y así completamos la primera tablita, ¿ya? Así que bien, chiquillos. Vamos a ver el ejercicio número 2, ¿ya? ¿Les parece? Que tiene que ver con más aplicaciones. Y aquí nos dicen que tenemos una solución de ácido que está, de ácido clorhídrico que está pH 2. Ya, miren. Acá hay que tener imaginación. Yo les recomiendo siempre dibujar. Pero hay que primero tener datos. ¿Qué nos entrega esto? Mira, dice que tenemos una solución, por ejemplo, en un matraz. Por ejemplo, es un matraz, supongamos. ¿Ya? Y aquí tenemos HCl. Dice que ahí el HCl está a un pH súper bajo, que es de 2. Es un ácido muy fuerte. Entonces dicen en la letra A, aquí, si diluye 1000 litros de esta solución, ¿cierto? Ajá, a un volumen final de 3 litros.
Ya, entonces imagínense, aquí tengo un matraz de 1 litro. El volumen 1 es 1 litro, ¿cierto? Y luego yo voy a sacar ese ácido y lo voy a llevar a un matraz más grande. Este matraz va a ser de 3 litros. Ahí, imagínense eso. HCl. Y este va a tener un volumen 2, ¿cierto? Que es de 3 litros. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el valor del pH de la solución resultante? Entonces nos preguntan cuál es el pH nuevo que hay acá. Ya, para ello, tenemos que saber lo siguiente. Con el pH inicial, aquí nosotros lo vamos a llamar número 1 y esta es la número 2, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que aplicar una ecuación de dilución acá, ¿ya? Que miren, nos dice que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Yo necesito perdón, la concentración 2 de que hay aquí, de este ácido, porque con esa concentración puedo calcular el pH, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, miren, con el pH que está en el 1, que es pH 2, ¿cierto? Como es un ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, que es HCl, es tan fuerte que se separa en los protones y en los iones cloruro, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que aquí el pH es menos el logaritmo de la concentración de los protones, ¿ya? Y esa concentración es la misma del ácido, ¿me entienden? O sea, esto es lo mismo que tener menos el logaritmo de la concentración del HCl, del ácido, ¿ya? Que es la concentración 1, que está aquí, miren, que la estoy pintando ahí, esa. Entonces, nosotros tenemos que 12 es igual a menos logaritmo de la concentración del HCl, ¿cierto? Entonces nosotros podemos llegar a que 10 menos pH es igual a ¿cierto? Es igual a la concentración de HCl. Ajá, entonces, nos va a quedar que la concentración de HCl, que es lo mismo que escribirlo así, va a ser 10 elevado al pH, que era 2, ¿cierto? Elevado a menos 2. Ya, entonces esto es 0,01, ¿cierto? 1 molar. Entonces ya tengo la concentración 1, que es 0,01 molar. Eso quiere decir que esta concentración que está ahí, de este primer matraz, es de 0,01 molar, ¿cierto? Y ahora me faltaría la concentración 2, y con eso puedo aplicar esto, ¿cierto? Ya, ahora aplicamos la de dilución. Entonces, lo de dilución nos dice, la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Nosotros andamos buscando la concentración 2. Por lo tanto, la concentración 1 son 0,01 molar, ¿cierto? Por el primer volumen, que era 1 litro, ¿cierto? Igual a la concentración 2 que yo no tengo por el volumen 2, que son los 3 litros, ¿cierto? Entonces, a mí me va a quedar que la concentración 2 van a ser 0,01 molar por 1 litro dividido en 3 litros, ¿cierto? Ahí se simplifica los litros con los litros. Me queda 0,01 por 1 es 0,01 dividido en 3, ¿cierto? Ya 0,01, eso está dividido en 3 y eso me da 0,0033. Entonces esto es 0,0033 molar. ¿Ya? Entonces quiere decir que esta concentración de aquí es 0,0033 molar. ¿Ya? Es súper chiquitita. Ya, entonces, a partir de esta concentración nueva de HCl, ¿cierto? De HCl diluido, tenemos que calcular el pH. Entonces, el pH aquí va a ser menos logaritmo de la concentración del HCl nuevo, que es lo mismo que tener menos logaritmo de 0,0033 molar. Y ahí nos va a dar el pH nuevo, ¿cierto? Entonces acá tenemos que ir aquí. Esto es menos, ¿cierto?
logaritmo de 0,0033. Y eso me dio 2,48. ¿Se fijan? Entonces, 2,48. Esa es la respuesta. Entonces podemos entender que pasamos de un pH 2 a un pH 2,48. O sea, se hizo más débil. ¿Se dan cuenta? Porque le agregamos más agua. Lo llevamos a un volumen más grande. ¿Ya? Ya, perfecto, jóvenes. Veamos la parte B, ¿cierto? Habíamos hecho la parte A, ahora hay que hacer la parte B. Ya, esta es la parte A. Vamos a la parte, aquí me falta la hoja. Tenemos que ir a la parte B. Mira la parte B. Ya, y esto va arriba. Ya, mira, dice, si 100 ml de la solución A se mezclan con 100 ml de NaOH 0,01 molar, ¿cuál es el pH de la mezcla? Ya, miren, acá tenemos 100 ml de HCl, ¿cierto? Y luego me dicen que se mezclan con otros 100 ml de NaOH. Y este NaOH está a 0,01 molar, ¿cierto? 0,01 molar. Y nosotros la concentración que habíamos calculado antes, ¿se acuerdan? Era 0,0033 molar. Entonces este era 0,033 molar. Ya, acá tenemos que calcular el pH, ¿cierto? Pero primero tenemos que saber qué está en exceso y qué está en... ¿dónde hay más? ¿Ya? Es como calcular cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Y ahí cómo se hacía eso? Miren. Nosotros vamos a decir que estos moles de la solución en A, ese volumen, los 100 ml, prácticamente son 0,1 litros, ¿cierto? Igual que acá. Ajá. Entonces, miren, nosotros tenemos que calcular los moles, porque yo estoy mezclando HCl con NaOH. Y estas reacciones de neutralización. Entonces a mí me va a quedar que vamos a formar NaCl más agua. ¿Ya? Pero, como estos dos están en una relación de 1 molar y 1 molar, la relación es 1 a 1, nosotros tenemos que calcular los moles experimentales, porque esta es la parte teórica, ¿cierto? Entonces yo tengo que sacar los moles de HCl y luego los moles de NaOH que hay en estos 0,1 litros. Y si ustedes mal no recuerdan, que los moles se calculan como la masa dividida en el peso molecular, ¿cierto? Ya, eso era una fórmula. Pero también tenemos lo otro, que si tenemos la concentración molar, es lo mismo que los moles dividido en el volumen en litros, ¿se acuerdan? Entonces, si yo quiero calcular los moles, yo multiplico la concentración molar por el volumen. Entonces, los moles son la concentración molar por el volumen en litro. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar la molaridad que nos dan, el 0,033, ¿cierto? 0,00, no, miento, 0, era 0,033, ¿cierto? 0,00. Ya, aquí yo me comí un 0, ¿bien? ¿No ven? 0,0033. Ya, 0,0033 molar por el volumen que son 0,1 litro. ¿Se fijan? Y acá lo mismo. Son 0,01 molar por 0,1 litro. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a decir que los moles de HCl son 0,0, ¿cierto? 0,0033 molar por 0,1.
Eso nos da 0,00033. Ya, es 0,00033 molar. Y los moles del NaOH son 0,1 por 0,01. Entonces esto es 0,0001. ¿O no? 0,01 por 0,1. Ah, me equivoqué en un 0. Esto es 0,01. Ahí. Ya. Ya, perfecto. Entonces, si nosotros vemos acá, el que tiene más moles acá, si ustedes se dan cuenta, si la relación es 1 a 1, el que tiene más moles es el hidróxido, este. Entonces, este es el que está en exceso. Este es el reactivo en exceso. Por lo tanto, el HCl es el limitante. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Limitante. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito, como está en exceso este el hidróxido, yo necesito para calcular el pH total, yo necesito sacar los moles totales, o los moles que están en exceso, mejor dicho, los moles que están en exceso. Entonces, los moles en exceso, yo los calculo como restando los moles del NaOH menos los moles del HCl, porque la resta de los dos me da el exceso que hay es de NaOH, ¿cierto? Que son 0,001 molar menos 0,00033 molar. Ya, veamos acá. Uy, que apreté aquí. Ya, ese es S menos 0,00033. Y me da 0,00067. Ya, entonces, los moles en exceso que hay del NaOH son 0,00067 molar. ¿Cierto? Ya, perfecto. Entonces, miren, tenemos los moles. Me perdonan, pero sigo escribiendo como muy chueco. Ahí. Tenemos esos moles en exceso, ¿cierto? Ahora, el volumen, nosotros también necesitamos el volumen total. El volumen total es la suma de los dos volúmenes. Es del volumen del HCl más el volumen del NaOH. Entonces son 100 ml más 100 ml o 0,1 litro más 0,1 litro. Eso me da 0,2 litros, ¿no? 0,1 más 0,1 me da 0,2. Ya, perfecto. Entonces, si se fijan acá, miren, yo tengo los moles y el volumen. Entonces yo puedo calcular la concentración de NaOH que está en exceso. Porque aquí el que predomina es el que está en exceso, que es el NaOH. ¿Ya? Entonces, la concentración que está en exceso van a ser los moles en exceso dividido en el volumen total. Entonces van a ser los 0,00067 molar. ¿Por qué puse molar? Son moles, perdón. Aquí estos son moles. Este es mole y este es mole. Entonces esto es mole y esto es mole. Ahí. Ya lo había escrito mal, perdón. Estos son moles. Estos son moles. Estos son moles, ¿cierto? Moles. Ya, ahora sí. Entonces son 0,067 moles dividido en el volumen total en litros, que son 0,2 litros. 0,2 litros. Ya, ahora sí. Entonces son 0,00067 dividido en 2. Y eso nos da 0,00335 mol litro.
¿Ya? Ya, entonces, tenemos. Ya tenemos acá que la concentración del NaOH en exceso son 0,00335 mol litro, ¿cierto? 335 mol litro. O esto es lo mismo que tener 0,00335 molar. ¿Sí? Ya. Y como estamos en NaOH, nosotros podemos calcular que el pOH es menos logaritmo la concentración del OH menos o del NaOH. En este caso es menos logaritmo de 0,00335 molar. Ahí sí. Entonces el pOH es... Vamos acá. Vamos a copiar eso. Y vamos a cambiar este otro. Que era 0,00335, ¿no? 2,47. Y entonces el pOH es 2,47. Y ahora sí, el pH va a ser igual a 14 menos pOH. Entonces el pH va a ser 14 menos 2,47. Por lo tanto, el resultado de esta base en exceso, ¿cierto? Es 14 menos 2,47 y eso es 11,53. Ya es bastante fuerte. Tiene un pH bastante alto. Y así se calcula, ¿ya? Eso es chiquillo. Así se calcula el pH de este ejercicio. Ya, y vamos a ver el número 3, ¿vale? Número 3, o la C, perdón. De la B vamos a hacer la C. Acá. Ya, en la C nos dicen qué volumen de solución de hidróxido de sodio, o sea, hidróxido de magnesio 0,25 molar se requiere para llevar los 3 litros de a pH igual a 7. A ver, esto está un poco enredado. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar el pH igual a 7, ¿cierto? Ya, veamos. Me preguntan, ¿qué volumen de la solución de hidróxido ya? ¿Qué volumen de la solución de... Y aquí nos dan una concentración, ¿cierto? Tanto de el hidróxido de magnesio. Ya, es 0,25 molar. Ya, entonces estos son 0,25 molar. Ya, bien. Ahora se requiere para llevar los 3 litros de A. Ya, estos 3 litros de A, fíjense, estos son los 3 litros. Ya. Entonces, en A nosotros teníamos un volumen de 3 litros, teníamos una concentración de HCl, ¿se acuerdan? Que era de 0,0033. Era 0,0033 molar de HCl. Ah, pero está fácil, pues. Es CB nomás, ¿o no? Dice, ¿qué volumen de una solución se requiere para llevar los 3 litros de pH a pH igual a 7? Ah, ya. Ah, pero es que aquí hay que igualar a pH a 7. Hay que neutralizar aquí. ¿Ya? Tenemos que llevarlo a pH 7. Ya, entonces. Tenemos que calcular los moles. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, acá, vamos a abrir otra página. No es tan fácil como se veía. Ya, miren, acá lo primero que hay que hacer es que tenemos que calcular los moles del HCl. ¿Ya? Hay que calcular los moles del HCl.
Y los moles del HCl era el volumen en litros, ¿se acuerdan? Por la concentración del HCl. Ya, como nosotros teníamos 3 litros, hay que multiplicarlo por la concentración que son 0,0033, ¿cierto? 0,0033 molar o mol partido litro, ¿cierto? Ya, eso nos van a dar los moles. Vale, entonces aquí tenemos 3 por 0,0033, ¿no? Era así, ¿cierto? No, pero por 0,0033. Entonces 0,0099. Entonces 0,0099 moles de HCl. ¿Ya? Ahora, la relación que hay entre el hidróxido de magnesio. Ya vemos, miren, el otro era MgOH2, ¿cierto? Si nosotros lo separamos la solución acuosa, me va a quedar que el magnesio tiene más 2 iones de hidroxilo, ¿cierto? Ujú. Entonces puedo decir que por cada un mol de este se producen 2 moles de hidroxilo, ¿ya? Pero nosotros queremos neutralizarlo. Entonces, como tenemos los moles del HCl, en este caso, em, claro, ya, toda la razón. Entonces, miren, para calcular los moles del OH que nosotros necesitamos aquí, como son 2, nosotros tenemos una relación aquí de estequiometría, miren. Porque por cada un mol de hidróxido de magnesio se produce un mol de magnesio más 2 moles de hidróxido de hidróxido, ¿cierto? Del ion hidroxilo. Entonces, nosotros acá en lo HCl, en el HCl se fijan que nosotros podemos separarlo en los protones más los cloros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un mol del protón y acá tenemos un mol del cloruro. Y esta relación hay que tratar de equilibrarla. Entonces, si equilibramos los protones que están aquí con los hidroxilos que están acá, nosotros podemos decir que por cada un mol de el protón del ácido requieren 2 moles del, del hidroxilo, ¿cierto? Para que esté en equilibrio, lógico, para que se neutralicen. Pero nosotros sabemos que los moles del HCl son los que ocupamos acá arriba, que son los 0,0099, ¿cierto? Moles, ¿sí? Miento, miento. Estos moles, los 0,0099 moles, nosotros lo ocupamos para un mol de hidroxilo, ¿cierto? Y acá los hidroxilos están al doble. Por lo tanto, los moles del OH- tienen que ser la mitad de los que nosotros vamos a ocupar. O sea, son los moles de los protones, pero dividido en 2. ¿Ya? Entonces, ya. Y usted se le preguntar por qué pasa eso. Porque para neutralizar, nosotros acá estamos haciendo un proceso de neutralización. Ya, en la neutralización, nosotros queremos hallar la relación 1 a 1. Porque nosotros tenemos solamente un mol de ácido clorhídrico. Entonces, ese mol del HCl, del protón, queremos que sea igual a un mol del hidroxilo, ¿vale? Entonces, los moles de los protones, lo ideal es que sean igual a los moles de los hidroxilos para que se neutralicen. Pero como solamente tenemos 0,099 moles de ácido clorhídrico, que en el fondo corresponden a un mol teórico del ácido, nosotros necesitamos
de esa cantidad que hay, de los 0,099 moles de ácido, llevarlo a un mol del hidroxilo, a uno. Pero como son dos, nosotros necesitamos la mitad, pues nosotros necesitamos uno. Entonces, nosotros necesitamos de los 0,099 moles del ácido, nosotros tenemos que partirlo a la mitad porque para neutralizarlo, para encontrar esta relación que está aquí. ¿Me entienden? Y aquí hay que dividirlo en dos. Entonces, los moles del OH menos, los 0,009, ¿cierto? Hay que dividirlo en dos. 0,0099 hay que dividirlo en dos. Y ahí nos van a dar los moles del OH menos, ¿cierto? Entonces estos son 0,00495 moles. Ya, y con eso neutralizamos. Que esto es lo mismo que corresponde a los del hidróxido de magnesio. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos esta relación. Perdón lo chueco. Voy a hacerlo así mejor. Ya. ¿Cierto? Tenemos eso. Ahora, ya que tenemos neutralizado, tenemos que saber cuál es el exceso, ¿no? Y de ahí calcular el pH. Ya, pero acá a nosotros nos... Ah, pero a nosotros nos da la concentración del magnesio, 0,25, ¿cierto? Ah, y nos piden el volumen. Ah, ok. Nos piden el volumen. Vale. Entonces, miren, nosotros por esta parte, nosotros ya sacamos los moles. De aquí nosotros sacamos los moles, ¿cierto? Y como sacamos los moles y encontramos la igualdad con los del hidróxido de magnesio, nosotros ya tenemos los moles del hidróxido de magnesio y tenemos el volumen. O sea, tenemos la concentración. Porque miren, acá nosotros encontramos los moles del hidróxido de magnesio y aquí a nosotros nos dan la concentración, que son 0,25 molar. Y ahí nos preguntan el volumen. Entonces, ¿cómo se resuelve? Miren, ahora sí, me ilumine. Tenemos el volumen que no sabemos, ¿cierto? Pero tenemos la concentración molar, que es 0,25 mol litro, ¿cierto? Y tenemos los moles. Ahora, nosotros sabemos que la concentración es lo mismo que tener los moles partidos en el volumen, ¿se acuerdan? Y si el volumen yo lo paso para allá y la concentración para acá, yo llego a la conclusión de que el volumen es igual a los moles partidos en la concentración. ¿Se dan cuenta? Y ahí está lo que andamos buscando. Ahora sí, lo que nos pedían. Parece que estaba un poco enredado y no solo es CBCD. Porque nosotros tenemos que neutralizar primero. Y ahí es la relación estequiométrica. Entonces, podemos decir que el volumen son los moles del OH menos, lógico, partido en la concentración del OH menos que es del hidróxido de magnesio. Entonces, los moles que calculamos que se necesitan para neutralizar el ácido son 0,00495, ¿cierto? Son 0,00495 moles. Perfecto. Y la concentración nosotros ya lo dieron, que son 0,25 mol litro. Ah, y así se van los moles con los moles y me queda el volumen en litro. Ahí sí. Entonces 0,00495, ¿cierto? Dividido en 0,25. ¿Sí? Y esos son 0,0198. 0,0
198 litros. Igual es poco. A ver, en ml, eso tenemos que multiplicarlo por 1000, ¿o no? 0,0198 por 1000. Son, ya, son 19,8 ml. Ah, claro, es poquito. Son 19,8 ml. Súper poco. Entonces, más o menos, aproximadamente, son como que tenemos que sacar como 20 ml del hidróxido de magnesio para poder neutralizar el ácido clorhídrico que teníamos en los 3 litros. A eso se refiere. Y esa es la respuesta que nos piden acá. ¿Ya? Eso es lo que nos pedían. Ya, aquí me costó un poquito visualizarlo por la relación que había. ¿Ya? Pero estamos bien. Ahora, miren, yo les recomiendo, chiquillos, que ustedes puedan hacer de la guía, pueden hacer el 3. Y ahora, porque el 3 está con respuesta, ¿se fijan? Y ahora podríamos hacer el 4 y el 5 y con eso terminamos, porque esto es más fácil. ¿Ya? Veamos el 4. El 4, si se fijan, es NaOH. Y nos piden calcular el pH, ¿cierto? Y nosotros hemos visto todo el rato que el pH, en este caso, es 14 menos pOH. Entonces tenemos que calcular el pOH aquí. Y el pOH, nosotros necesitamos la concentración, ¿cierto? Ya. El pOH es menos logaritmo de la concentración del OH menos o menos logaritmo de la concentración del NaOH en este caso, ¿cierto? Pero no tenemos la concentración del NaOH. Entonces, la concentración del NaOH es igual a, tenemos los gramos, miren, en la masa dividido en el peso molecular y todo eso dividido en el volumen en litros, ¿se acuerdan? Igual que calculamos la molaridad. Entonces, de NaOH. Ya, la masa nos dicen que son 4 gramos, ¿cierto? Nos dan ahí los 4 gramos. 4 gramos. Tenemos que buscar el peso molecular del NaOH. Ya, busquémoslo acá. Peso molecular de NaOH, ¿cierto? Son 40 gramos mol. 40 gramos mol. Y esto está dividido en un volumen de 1 litro, ¿cierto? 1 litro. Entonces, acá son 4 dividido en 40, ¿cierto? Acá, 4 dividido 40. 0,1. Ya, entonces son 0,1 mol litro. 0,1 mol litro. Entonces, la concentración del NaOH es 0,1 molar. ¿Ya? Perfecto. Entonces le podemos calcular el pOH, ¿cierto? Entonces, el pOH va a ser menos el logaritmo de 0,1 molar, ¿cierto? Ya, vamos acá. En menos, perdón, esto es menos logaritmo de 0,1 molar. Y eso da 1. Ya, entonces esto da 1. Eso quiere decir que el pOH es 1. ¿Ya? Y para calcular el pH, para terminar, ¿cierto? Es 14 menos el pOH, que en este caso es 1. Entonces el pH vale 13. Y por eso nosotros decimos que el hidróxido de sodio es una base fuerte. Ahí. Ahí está resuelto. ¿Ya? Entonces tienen que seguir estos pasitos. ¿Bien? Asimismo con el 5. Miren, por ejemplo, acá ya dan la concentración, ¿se fijan? Y bien calcular el pH. Entonces, el pOH es menos logaritmo de la concentración, ¿cierto? Pero también es 14 menos el pOH. Ya, entonces, este es el que tenemos que calcular, el pOH. Entonces, el pOH va a ser menos logaritmo de la concentración del KOH, que es 0,008 molar. En este caso es 0,008 molar.
Entonces nos va a dar el pOH. Este está más fácil. Ahí este nos dio, ¿no? Sí. Ya, entonces este es menos log. Lo mismo de arriba, ¿cierto? Vamos a copiar acá, pegamos. Este era 0,08, ¿no? No me acuerdo. 0,008. Ya, son 2,0969. Entonces son 2,0969. Ya. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 14 menos 2,0969. Entonces 14 menos 2,0969. Eso da 11,9. Entonces pH es 11,9 y es una base bien fuerte. Ya, chiquillos, y con eso nosotros más adelante podremos seguir haciendo más ejercicios, ¿ya? Así que espero les sirva y yo creo que la próxima semana ya empezamos a seguir haciendo la parte de los ácidos, ¿ya? Y esto ojalá lo puedan ver este fin de semana para así poder avanzar y tener más tiempo para poder trabajar la guía. Así que estén muy bien. Muchas gracias por ver esta cápsula.